Desde épocas inmemoriales, nuestra especie anda buscando diversas formas de conocimiento. Lo venimos además pasando de generación en generaciones y durante miles de años, desde la conquista de artefactos tan primarios pero necesarios como el fuego o construcción de herramientas, hasta bueno, la aplicación hoy de tecnologías que hasta hace algunas décadas parecían ciertamente de ciencia ficción. Hoy nos vamos a dar un espacio para reflexionar sobre algunos de estos temas. Nuestro invitado no es un nativo, viene de cruzando el Gran Mar, el océano, ya hace un buen tiempo que está con nosotros y me parecía muy interesante poder conversar con alguien que se dedica inicialmente a cuestiones que tienen que ver con la biología, e investiga cómo aplicar determinadas tecnologías al conocimiento y que tiene una mirada un tanto distinta sobre algunos andamiajes de la medicina más tradicional. Esto es El Factor Humano, bienvenido. Bueno, en una noche bastante fría, como debe ser en esta época del año, damos la bienvenida a Juan Sedano. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cuántos años tenés, Juan? 47. 47. Sí. ¿En dónde naciste? Nací en Alcora, un pueblo muy pequeñito, casi ciudad. Alcora significa el Corán en árabe. Y es una ciudad pequeñita de origen poco árabe y especializada en producción de azulejos. Uno de los centros de producción más importantes de azulejos de España. Que también tiene que ver con la cultura, Y que también tiene que ver con la cultura árabe y musulmana. Sí. Sí. De hecho, yo nací en una calle que se llama la calle del Moro. Curioso. Ah, bueno. Y nada, nací en Valencia. Este pueblo está en Castellón, es el reino de Valencia. ¿Cuándo se te despertó el apetito por el conocimiento en tipo de temas vinculados a las ciencias y demás? Bueno, desde pequeño. Yo de pequeño, cuando me preguntaban qué quieres ser, yo decía inventor. Inventor. Ni bombero, ni futbolista, no, inventor. Ajá. Entonces, bueno, no recuerdo cuándo se me despertó, es una cosa de siempre. ¿Y optaste por estudiar qué cosa? Bueno, estudié biología, lo que pasa es que yo era un niño atípico, ¿no? Porque podías, por ejemplo, estar a punto de venir los exámenes y si había una revista interesante que me gustaba otra cosa, me leía lo otro primero, ¿no? Entonces, mis compañeros tampoco me entendían mucho. Pero bueno, me ha gustado siempre de todo un poco. La formación universitaria tuvo que ver con la biología. Sí, la formación al final fue de biología, sí. Al final del camino quedaste con la biología. Y hoy, si tuvieras que definir, ¿con qué temas estás trabajando? ¿Qué cosas haces? Bueno, ahora mismo, en los últimos años me especialicé en bioinformática, porque la bioinformática te permite tener un conocimiento muy amplio de cosas que, si lo estudias de forma concreta, es imposible de abarcarlo, ¿no? Entonces te permite extraer patrones de datos que muchas veces se extraen de forma masiva y convertir esos datos en un conocimiento de las cosas que estás intentando visualizar, ¿no? Entonces, claro, son herramientas muy potentes y te permiten abarcar cosas que son imposibles de abarcar de otra manera, ¿no? Entonces, antes de seguir, porque si no te me vas a ir, yo te decía fuera de cámara, y si en el aeropuerto te habías equivocado ¿cómo es que terminás en Uruguay, y particularmente en Salto, y además haciendo investigación? ¿Cómo se da esa Bueno, cuestión? todo es una carambola extraña de la vida. Sí. Bueno, yo inicialmente, aparte de estos estudios, hacía cosas me tuve que meter en la medicina alternativa porque mi mujer se enfermó y bueno, prácticamente no le habían dado muy buenas perspectivas de vida.
¿Qué tenía tu esposa? No, cáncer, tuvo un cáncer, un tumor de mama, que luego se complicó y demás. Entonces empecé a buscar otras cosas alternativas. Y en esta búsqueda, pues bueno, conocí a determinada gente que alguno de ellos montó en Montevideo, junto con la regional, un congreso de sociología. Bueno, un congreso no, eran unos cursos de sociología Ujú. en el 2003, y tenía que venir un médico especialista en el tema. Lo que pasa es que este médico empezó a tener problemas con la justicia y demás, y no pudo venir. Entonces, en último momento, como el catedrático que montaba el curso no tenía nadie, pues me invitó a mí porque sabía que sabía sobre el tema. Y yo en el último instante le dije, bueno, va, pues voy y doy el curso. Te viniste a Uruguay, ahí por Me primera vine vez. a Uruguay por primera vez, invitado para dar este curso y nada, y me gustó. Bueno, tuve una sensación extraña, ¿no? Al llegar al país. Claro, supongo que como yo soy de Valencia, pues eh, los naranjos, o sea, tengo una sensación como de estar en casa, ¿no? Muy, Ujú. muy curiosa. Aunque yo me he criado en Cataluña, pero mi infancia fue allí. Y además, en la época que yo me crié, pues la gente iba en moto, o sea, todo me recordaba mucho. Volver al pasado, Sí, a sí, esa sí. infancia, Fue una especie de sensación un déjà vu. de estar, bueno, de estar en casa. O sea, que, de hecho, vine con mi mujer, acabamos de, con mi mujer de ahora, acabamos de irnos a vivir juntos. Ella también se sintió súper cómoda y nada. Y luego cuando volvimos a España dijimos, y nos ha gustado la experiencia, o sea, y nada, y vinimos varias veces después a ver el país. Estuvimos por Melo, bueno, vimos toda la costa, el interior, minas, bueno, flores, lo vimos todo un poco, a ver Ajá. qué otros sitios del Uruguay nos gustaba, pero al final nos quedamos con Salto. ¿Y por qué? Que, más allá de que esté la regional, Ah, no, que no, en principio lo de la regional fue por casualidad casi, ¿no? Porque al final decidimos comprarnos una casa, nos compramos una casita ¿Mm? sin, sin ninguna perspectiva, porque a lo mejor, no sé, nos veníamos a cultivar algas, no estaba nada claro ni concreto, ¿no? Pero en eso que nos llaman, teníamos una casera que nos guardaba la casa y nos llama, oye, que ha pasado un pequeño tornado por encima de la casa y hay que arreglar el techo. Entonces, bueno, tuve que venir a arreglar el techo y cuando estaba aquí me enteré que había salido una plaza en la regional con mi perfil prácticamente, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no echan los papeles? Digo, bueno, lo probaremos. Pero eh, lo envié sin pensar que realmente, Sin mucha expectativa. mm, sí, sin expectativa, bueno, a ver qué pasa. Eh. Y al final me la concedieron, ¿no? Entonces, bueno, nos venimos para acá. ¿Y cuándo te radicaste en Salto? ¿Cuánto hace que estás viviendo permanente en Salto? Pronto hará 2 años. Todavía no hace, pero pronto hará 2 años. Es inevitable preguntarte de estas cuestiones antes de entrar en el estado del arte. Es inevitable. Recién ya me decías algunas cosas. ¿Cómo venir del mundo de la universidad en España? eh, ¿Cómo te encontrás en Salto? ¿Cómo te sentís viviendo acá? Ah, no, no, muy bien. No tengo ningún problema. Claro, también por el tipo de formación que yo he tenido, ¿no? Porque yo trabajaba en un laboratorio donde todos nos lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, generan gente muy, muy autónoma. Es, es gente que tiene más dificultades de adaptarse a otros medios o necesita estar siempre conectados. Nosotros, bueno, nos es más fácil por el tipo de formación que recibí, ¿no? Es mucho más dura porque eh, no es una cosa que aguante durante muchos años trabajar en esas condiciones, pero aprendes mucho. Entonces, bueno, me sirvió para tener un bagaje muy amplio del tema, porque, por ejemplo, allí trabajamos también con empresas, ¿no? Y una empresa te da un proyecto, tienes que desarrollarlo en un tiempo concreto, cumplir con los objetivos, darles el producto y después te dan otro proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces te tienes que adaptar muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, eso te da bagaje, pierdes el miedo a la hoja en blanco o a los proyectos que parten de la nada, ¿no? Es un poco... Bueno, ahora sí, contame un poquito. ¿A qué se dedica ¿cómo se llamaría? ¿Un biotecnólogo?
Sí, hacemos biotecnología. Hombre, la biotecnología simplemente es aplicar herramientas para resolver problemas biológicos. Herramientas ya sean moleculares, ya sean informáticas, ya sean del tipo que sea, ¿no? Y en tu caso concreto, ¿con cuáles has trabajado o has trabajado con varias? Imagino, con diversas herramientas. Sí, he trabajado con la bioinformática, con la biología molecular, ingeniería genética, ingeniería de proteínas. He trabajado bueno, no sé, con muchas más que no me acuerdo ahora. Enzimología he hecho también, diseño de fármacos, diseño de vacunas, diseño de efectivos para marcajes, no sé, búsqueda de dianas terapéuticas. No sé, hemos hecho de todo un poco, de todo un poco. Sí. Es muy amplio. Concretamente en Salto, ¿a qué cosas te has vinculado más en la parte de la investigación? Ahora aquí, bueno, en los años que aquí hemos seguido muchos proyectos que tenía con la gente de España y demás. Entonces, por ejemplo, había proyectos que lo que buscan son terapia génica, ¿no? Entonces yo trabajaba ayudando al diseño de los vehículos que luego se utilizan para inyectarlos al paciente y que te lleven un gen concreto a una célula específica, ¿no? Transportadores que Sí, llevan sí. la información. Sí, un transportador específico. Que no sea un virus, porque los virus a veces provocan enfermedades asociadas, ¿no? Por ejemplo, varios de las terapias génicas que se han probado con virus han matado a los pacientes. Entonces, bueno, aquí lo hemos hecho con proteínas que son más inocuas. Y bueno, ya ha habido bastante buenos resultados. De momento con ratones, porque no hemos pasado todavía al siguiente paso. Pero las proteínas entran en gran cantidad, arrastran el DNA, etcétera. O sea, está funcionando bastante bien. Es una parte. Es la visión clásica de cómo abordar la enfermedad, ¿no? Cómo abordar en este caso el cáncer o una enfermedad genética cualquiera, ¿no? Después vamos a hablar de qué otras visiones hay. Sí, sí. ¿Con cuánta gente trabajas acá o estás solo en tu área? No. Aquí estoy trabajando con un grupo, son 7 personas. Trabajando 7. ¿El resto son todos uruguayos o hay algún otro extranjero también? No, el resto son todos uruguayos. Ajá. Sí. O sea que cuando vienen los partidos de Uruguay y España, ahí, ¿no? Bueno, yo no soy futbolero. ¿No? O sea. Bueno, está. No. Aparte no ganan siempre, igual no iban a tener mucho que competir. No, el otro día hubo un partido, hace poco me parece que ganó Uruguay, el sub-21. Sí, creo que sí. En los juveniles. Nosotros tenemos una incipiente, por llamarlo de alguna manera, comunidad científica, en algunas áreas. En otras más antiguas en el país hay mayor desarrollo y demás. ¿Cómo te sentís vos trabajando en un lugar donde hay en realidad mucho por hacer? En realidad, y seguramente con muy pocos recursos, me imagino. Recursos económicos, sobre todo, ¿no? Bueno, tienes que inventar mucho y darle mucho a la cabeza para conseguir hacer cosas con muy poco dinero. Porque la diferencia fundamental es el dinero. Porque si tú te fijas, miras un investigador uruguayo en un país europeo o en un país americano y su nivel de producción es prácticamente igual que uno del lugar. Luego cuando se vienen aquí, su producción baja, ¿no? Entonces, claro, aquí algo te está diciendo que el entorno no acaba de favorecer del todo el trabajo científico. El trabajo científico hoy en día es un trabajo muy dinámico. Sin embargo, la forma de gestionarse la universidad por problemas históricos, por ejemplo, se hacen licitaciones a un año de lo que tú vas a necesitar de reactivos cuando es imposible de preverlo, porque si tú tomas una línea de investigación para resolver un problema y ves que es incorrecta, tienes que cambiar inmediatamente. Eso en España lo puedes hacer en una semana. Aquí no. Un año. Lleva un año. Entonces, claro, eso te destroza un poco los esquemas y tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer para no errar. Y luego tienes que hacer unos objetivos mucho más cortos. En España te puedes plantear unos objetivos mucho más ambiciosos. Aquí no. Aquí tienes que ser una cosa que puedas abarcar, porque si no cumples los objetivos a corto plazo, luego cuando vuelves a renovar el proyecto no tienes un proyecto que avale que realmente lo has conseguido, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que sea más difícil investigar aquí. Eso es cierto. Además de la parte de investigación, ¿estás vinculado en algún área de la docencia en Regional Norte? Sí, bueno, ahora, por ejemplo, voy a dar unos cursos, pero en Paysandú, porque ahora formamos parte del CENUR, une toda la región, tanto Paysandú como Salto. Entonces, bueno, voy a hacer docencia, pero
pero allí de momento. Pero está previsto que, si podemos, en poco tiempo lanzaremos una carrera de biotecnología aquí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sabés que una de las cuestiones que seguramente te has enterado, porque están todos los días sobre el tapete, que los uruguayos estamos discutiendo mucho, es nuestro modelo de enseñanza? De hecho, de ser un país que hasta mediados del siglo XX tenía muy buenos indicadores, y bueno, en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, en realidad estamos en los últimos de la tabla con relación a América Latina, ¿no? Ni hablar con relación a otros continentes. ¿Qué visión tenés vos, que venís desde afuera y desde enseñar en otros lugares, sobre nuestro modelo educativo? Bueno, yo creo que el modelo que se ha ido imponiendo, que es el modelo americano en todas partes, no tiene demasiado sentido. Realmente lo único que consigues es generar gente que tiene poco interés por lo que estudia. Y además las nuevas generaciones de niños que acceden a los estudios tienen un problema de percepción. Si te fijas, la percepción de los niños hoy en día están estructuradas con los anuncios. Los anuncios son mensajes muy cortos, muy impactantes, que te vienen rápido, y los niños están demandando eso, cuando en realidad lo que tú necesitas para que alguien realmente comprenda, por ejemplo, sepa desarrollar una ecuación o sepa plantear un problema, es que se siente allí, medite sobre el tema mucho tiempo y vaya estructurándolo en su cabeza. No es un mensaje corto, rápido y con una carga emocional muy fuerte, no, es todo lo contrario, es algo que tienes que desarrollar desde dentro. Es decir, el mensaje del libro es diferente de la propaganda de Coca-Cola. Sí, efectivamente. Sí. Por ejemplo, los finlandeses lo tienen claro. Tienen claro que ese sistema educativo no funciona, y cada vez que les han intentado imponer este sistema, que se está imponiendo en todo el mundo, no solo en Uruguay, han dicho que no. Cuando te miras los ratios de fracaso escolar en Finlandia, son súper bajos, y todos los campeonatos de matemáticas, de física, los ganan ellos. Están utilizando supuestamente un sistema de educación caduco. Pues es mentira. O sea, lo que estamos utilizando ahora es erróneo. ¿Y cómo enseñan en Finlandia? ¿Cómo enseñábamos nosotros a principios del siglo XX? ¿Cómo es el modelo? ¿Qué tiene? Sí, el profesor tiene autoridad, se premia el esfuerzo, hay que memorizar cosas, no hay más remedio. ¿No se simplifica? No se simplifica. No se separan los elementos. Por ejemplo, me acuerdo explicando yo un problema a unos alumnos, les empecé a hablar de cómo influía una mutación genética en el funcionamiento de una célula, el funcionamiento de la célula, el funcionamiento del tejido, en el órgano, y cómo eso producía una enfermedad en ese paciente. Y el pedagogo me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Que estás mezclando todos los niveles, el micromundo con el macromundo, vas a liar la cabeza de los niños. Digo, pero es que esos niveles siempre están mezclados. Hay que enseñarles que eso está mezclado, que siempre es así. ¿Cómo? ¿Por qué eso lo vas a enseñar separado? Te vas a crear realmente como compartimentos diferentes en los que no son capaces de relacionar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo demasiado caso a los pedagogos, creo yo. Y nos están poniendo sistemas de enseñanza que desestructuran la mente, no sistemas de enseñanza que realmente te ayuden a pensar, que es otra cosa. Está bueno eso. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí. Vamos a hablar de qué pasa con enfermedades como el cáncer. Uh-huh. Me parece que tenés una visión que a muchos nos va a ilustrar y a su vez sorprender un poco. Vamos a la pausa y ya seguimos.
Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Aún recuerdo cuando Nicole Kidman me invitó para participar en Moulin Rouge. Yo cantaba, bailaba toda la película junto a Ewan. Me sentía soñada. Natalie Portman también me invitó para participar en El Cisne Negro, pero no pude, porque estoy en otros proyectos. Señora, tengo su zapatilla, la número 6. También tengo la 6,5. Todos llevamos el cine dentro. Llegaron las vallitas. Salto Films, primer festival internacional de cine de la mujer. 40 películas de estreno y más de 30 cortometrajes. Salto, ciudad de película. En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42. Circunstancias que nos comentabas de la vida, de las que difícilmente escapamos, tomaste contacto con una palabra casi satánica hoy en día, que es el cáncer. Sí, sí. Bueno, yo la estaba estudiando en el laboratorio desde el punto de vista molecular. Ajá. A ver, contame primero eso. ¿Qué, desde el punto de vista molecular? Sí. Esta descripción muy rápida que le hiciste recién. ¿Qué es el cáncer? Claro, desde el punto de vista molecular son unos genes que se alteran y esos genes que están regulando el ciclo celular hace que esa célula se desboque y ya no responda
a los sistemas de control de crecimiento que hay en una célula. Una célula, cuando crece y encuentra que al lado tiene otra, para de crecer. Entonces, eso es inhibición de crecimiento por contacto. Supuestamente las células del cáncer, pues todo eso se lo saltan y crecen alocadamente, ¿no? Esa es la teoría. ¿Hay alguna idea de qué cosas pasan para que eso Sí, suceda? está caracterizados 10 o 12 genes típicos que alteran en los tumores. El más conocido es el P53. Es un gen que está regulando muchas vías del ciclo celular, que es el que se encarga, por ejemplo, si tú a una célula le metes radiación, detecta que se ha producido una rotura en el DNA, entonces para su división, para no perder información, lo repara y entonces continúa otra vez. Es una de las que controlan este proceso, ¿no? Pues esta es una de las que suele estar alteradas en el cáncer y esas células se dividen a pesar de que a veces tienen lesiones, continúan. Y claro, teóricamente esas lesiones se van propagando en el tejido. Entonces sale un tejido aberrante. Claro. Cuando te tocó estar en contacto con esto que ya lo venías investigando, ¿con qué mundo descubriste o qué limitaciones le encontraste a la medicina más convencional? Bueno, la fundamental es que en el laboratorio conseguíamos curar tumores que luego cuando se prueban en personas no funciona. Es el principal problema. O sea, tú te miras el listado de tumores curados en ratón, son prácticamente todos. ¿Ah, sí? Menos uno o dos, prácticamente todos han sido curados por algún tipo de terapia. El problema es que luego cuando esto lo implementas en ratones, en humanos, no te funciona. Entonces, claro, eso te plantea una paradoja. Realmente... ¿Vos decís que somos diferentes entonces los ratones? Sí, algo diferente hay, evidentemente. O los modelos que estamos utilizando no son del todo válidos, no sé, algo ahí pasa. Entonces, bueno, los modelos te sirven para estudiar ciertas cosas. Pero quizá una de las cosas que cambia mucho es la psique de la persona. Una persona no tiene la misma mentalidad que un ratón, el ratón no tiene la visión de futuro de un humano y tampoco tiene la capacidad de cargar su pasado como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso cambia la forma en que nos repercuten a nosotros las enfermedades, ¿no? De hecho, hay un estudioso que se llama Salposky, un neurólogo que se puso a estudiar cómo incidían las enfermedades en los animales salvajes. Veía que la incidencia era muy baja de muchas de las enfermedades. Entonces tiene un libro incluso que se llama ¿Por qué no tienen úlceras las cebras? Y lo que te cuenta básicamente es que cuando una cebra, por ejemplo, se preocupa porque hay un león cerca, esa preocupación a lo sumo dura un cuarto de hora. Sin embargo, alguien que está preocupado porque su jefe le tiene manía y lo quiere echar, puede estar con esa preocupación durante años, ¿no? Entonces, esa preocupación tan pequeña en una cebra en cuanto a tiempo, aunque sea muy intensa, la va a solucionar enseguida, porque en cuanto el león desaparece, ella se vuelve a relajar, vuelve a comer pasto tranquilamente y todo ha pasado. El humano no. No solo se va a estresar en el trabajo, sino cuando vaya a su casa, estará enfadado, lo pagará con su mujer, cuando se vaya a dormir, pensará en el tema, estará dándole vueltas en la cabeza. Entonces, claro, hay una diferencia brutal. La capacidad de proyección que tiene el cerebro humano que nos hace seguir metido en la situación de estrés, aunque no estemos. Aunque tú estés en la cama tranquilamente con tu mujer, tú sigues dándole vueltas al problema, ¿no? Sigues estando allí. ¿Y tenés o existe alguna idea aproximada de qué manera esta cuestión de estar sobre lo mismo podría afectar el desarrollo de ese tipo de enfermedades? O sea, ¿de qué manera habría una influencia de ese mecanismo repetitivo que tenemos de...? Sí. Hasta ahora se suponía que solamente era las glándulas suprarrenales, era era una cosa global del cuerpo, ¿no? Pero luego se empezó a ver, por ejemplo, lo que se llamó la personalidad tipo A, que son gente que nuevamente tienen infartos más frecuentemente. Son gente muy territorial, muy combativa. Entonces, este tipo de gente se vio que su porcentaje de infarto era más alto. Entonces, claro, aquí se ve que hay una relación entre una cosa y otra. Hay otros estudios que también que vieron la forma en que uno analizaba las cosas y cómo le pasaban. Entonces encontraron que sí, que había un cierto tipo de gente que le costaba
estaba siempre estresado, por ejemplo, en el trabajo, y que le costaba asimilar las situaciones que vivía, que tiene una frecuencia mucho más alta de úlcera de estómago. Entonces, bueno, eso durante una época lo publicaron en revistas, pero pasó una cosa. Por ejemplo, la venta de pastillas con antiácido en Estados Unidos cayeron en picado, de repente. Pero la gente se dio cuenta que sí, que era verdad, que cada vez que se enfadaba por no poder llevar la situación en su trabajo, le afectaba la úlcera. ¿Y qué empezaron a hacer? Tomarse las cosas mejor. Entonces cayeron las ventas de antiácido. Respirar un poco más y hacer relax. Sí. Entonces, bueno, claro, todo eso tiene implicaciones. El hecho de que tú te impliques en tu salud tiene implicaciones en tu salud y tiene implicaciones en la industria farmacéutica. En el mercado directamente. Sí. Entonces, poco a poco, estas enfermedades, que antes se llamaban psicosomáticas, han ido saliendo de los manuales de psicosomático. Por ejemplo, ahora la úlcera de estómago, pues hay muchos sitios que ya no la consideran una enfermedad psicosomática y se han vuelto a recuperar las ventas de antiácidos. Con lo cual hay muchos laboratorios agradecidos, Sí, seguramente. sí. Me interesa seguir trabajando un poquito esta cuestión. Es una simplificación, pero lo que me estás diciendo es algo así como hay un conjunto de emociones y de características en nuestra personalidad que hacen que en algunos de nuestra especie las enfermedades, por ejemplo, tengan más puertas abiertas, tengan más probabilidades de desarrollarse cierto tipo de enfermedades. Efectivamente. En realidad no son las emociones las que hacen eso. La emoción es algo que viene asociado al proceso. Es una manifestación de un proceso. Sí, una manifestación de un proceso. Pero el proceso de fondo, en realidad tú lo que le estás diciendo a tu cuerpo con esta manifestación, eres incapaz de digerir esta situación, por ejemplo, ¿no? Tú le estás diciendo, te dices a ti mismo, de hecho, soy incapaz de digerir esta situación. Entonces, tu cuerpo intenta responder a eso. ¿Y qué hace? Hiperestimular, por ejemplo, la cantidad de jugo gástrico que produce en el intestino. Entonces, esa hiperestimulación de jugo gástrico del intestino hace que cuando ese jugo gástrico pasa luego al duodeno, pues allí te pueda, de alguna forma, facilitar que se forme una úlcera. Ahora, esta especie de esquema, insisto, simplificado. Es muy simplificado, sí. Es muy simplificado. No es realmente así, pero es para que se entienda. Pero para que podamos charlarlo lo más abiertamente posible, te da de trastes con muchos de los supuestos que tenemos en nuestra medicina más convencional, occidental y alópata, ¿no? Sí. Como que no tenemos, desde el punto de vista de nuestra medicina más convencional, una apertura a este tipo de cosas, ¿no? Más bien... Bueno, los médicos lo saben en el fondo. En el fondo. No, y la gente de la calle lo sabe. El problema también está, y yo conozco muchos médicos concienciados de que eso es así. Pero, claro, para tú tratar a un paciente de esta manera, necesitas, por ejemplo, nosotros a veces cuando hacemos los estudios que tratamos a pacientes de esta perspectiva, de 1 a 2 horas. Entonces, claro, ¿qué sucede? A este médico tú le dices, no, tienes que hacer un paciente cada 5 minutos. O cada 10. O cada 10. Como es hoy en Uruguay. Promedio, 11 minutos. Entonces, claro, aunque ese médico sepa perfectamente que hay una relación entre una cosa y la otra, no lo va a poder hacer jamás. Es más, si intenta hacerlo, el resultado va a ser peor que lo que está haciendo ahora. Pero porque no va a ser, como dice, ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. O sea, entonces, y además que yo creo que muchas veces, el 80% de las veces, las manifestaciones físicas que tú observas son resoluciones. O sea, es cuando tú ya, después de un estrés muy fuerte, te has relajado y tu cuerpo dice, bueno, ya que estás relajado, pues ahora ya... Que salga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, fluya, como dicen. Sí. Entonces, en ese caso, pues lo que hace la medicina alopática está bien, porque lo que básicamente hace es que los síntomas estos no te molesten tanto, ¿no? Entonces, es perfectamente correcto. Y luego, del 20% que sí que se podría hacer una intervención directa de este tipo, claro, eso implica asumir la responsabilidad en tu vida. La cantidad de gente que es capaz de asumir la responsabilidad de sus actos y cómo le van a influir en su vida es pequeña. Puede ser el 10%. No sé cuánto es. Capaz sos optimista.
Pues en realidad, claro, cuando sumas estos dos porcentajes, que es una aproximación que puede llegar al 10% de la población que está concienciada y que en realidad su problema está en activo, ¿no? Pues bueno, que no es que toda la medicina se haya de eliminar, sustituido por un nuevo paradigma. Que bueno, hay que replantearse a ver cómo se encaja todo, ¿no? El asunto es, nuestro paradigma actual médico, sobre todo occidental, tiene mucho que ver con una forma de organizar toda la sociedad. Efectivamente. En la cual, para sintetizarlo, lo que llamamos capitalismo, en otras cosas, implica que nos vinculamos a partir de dinero, cosas y demás. Eso también afecta a nuestra forma de curarnos, Claro, o claro. directamente relaciona nuestra forma de curarnos. Sí. ¿De qué manera te ocurre que podríamos romper con eso? A ver, claro, es que hay que romper de arriba abajo. O sea, el capitalismo es la forma de maximizar el grado de dependencia entre las personas. Cuanto más dependen las personas de ti, más los puedes apretar. Entonces, bueno, es lo que observamos en la vida cotidiana. O sea, ¿qué se hace? Los centros de producción, yo qué sé, de grano, se tienen en Cono Sur de América. Sin embargo, las fábricas se tienen en China. A los chinos no se les permite prácticamente cultivar y se hacen las transacciones internacionales por medio de sociedades que están en paraísos fiscales, ¿no? O sea, ¿quién gana ahí realmente? La gente no. Aquí que está ganando... Son poquitos los que ganan. Son poquitos, sí, sí. Muy poquitos. Se pueden contar con los dedos de la mano. Entonces, aparte de que ganen esos poquitos, los demás lo consentimos. Consentimos que eso sea así, porque si no, no sería así. Pasa en el sistema bancario, pasa en las enfermedades, pasa en todo. Entonces, bueno, En realidad trabajamos para que sea así. Porque Trabajamos, se sí, nutre sí, sí. de nuestro trabajo cotidiano. efectivamente, o sea, si no haces nada en contra, estás haciendo a favor. Efectivamente. Pero bueno, con eso no digo ni que sea bueno ni sea malo, porque de todo se aprende, ¿no? Pero no nos tiremos los pelos luego. O sea, si nosotros estamos trabajando a favor del sistema que no nos gusta, normal que ese sistema actúe sobre nosotros. No hay más. Y desde el punto de vista individual, ya no colectivo, ¿no? Porque los grandes movimientos colectivos como que nos estamos repensando todo el tiempo y ahora no hemos logrado generar un modelo colectivo que nos satisfaga, ¿no? En las partes del mundo que ha habido no han funcionado tampoco demasiado. Desde el punto de vista individual, me parece que hay cosas que podamos hacer para que cuando aparecen estas cuestiones que nos afectan, la más común seguramente sea el estrés cotidiano, ¿no? Parece que hay cosas que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Sí, claro. Relativizar a lo que nos está pasando. Y a veces cuando me pasaba algo de esto, allí en Barcelona... ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué? Contanos. Bueno, o un problema en el trabajo o lo que Ajá. sea. Entonces, tomaba mi bicicleta, me subía a la montaña, vivía en Barcelona, y desde encima de la montaña lo veía todo pequeñito, ¿no? O sea, varios millones de personas que estaban allí en los pies. Entonces intentaba identificar dónde estaba el sitio donde yo trabajaba, que era una lucecita de nada, ¿no? Digo, pues es que no es nada. Entonces ya me bajaba de la montaña muy, muy relajado, ¿no? O sea, relativizar el problema está bien. Ayuda, sí. Ayuda. No nos pone a salvo de nada, pero por lo menos descomprime. Sí, descomprime. O sea, darte cuenta de tu pequeñez te hace entrar en contacto con lo grande que realmente es por dentro, ¿no? Buena esa idea. Vamos con alguno de los mensajes. Dice Mercedes que es excelente la reflexión que hiciste sobre la educación. Ojalá las autoridades la escucharan y bueno, gracias por las felicitaciones, Mercedes. Mandamos un turco, le mandamos un saludo a uno que le decimos turco, que es un veterinario, que dice que es brillante lo que estás poniendo. Dice acá, dice alguno que no hay nada de asombroso en esto, que es lo mismo que pasa con el placebo, pero a la inversa. No, si nadie dijo que esto fuera asombroso, pero son temas de los cuales normalmente no hablamos. Capaz que vos en tu casa lo hablás comúnmente, pero no son temas que tratemos con demasiada frecuencia y menos en los medios de comunicación. Otro que dice que no tenía ni idea de que en Salto se estuvieran investigando algunas de estas cuestiones y bueno, te mandan felicitaciones.
Hay otros que se preguntan cómo hacen con los pocos recursos que tiene la educación en este país. Bueno, él más o menos ya contaste algo que se hace lo que se puede y más, seguramente. Te invito a que vayamos a la pausa final. Sí. Y después seguimos conversando sobre esta cuestión. Ya volvemos. Anda, tipo. Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Aún recuerdo cuando Nicole Kidman me invitó para participar en Moulin Rouge. Yo cantaba, bailaba toda la película junto a Ewan. Me sentía soñada. Natalie Portman también me invitó para participar en El Cisne Negro, pero no pude, porque estoy en otros proyectos. Señora, tengo su zapatilla, la número 6. También tengo la 6,5. Todos llevamos el cine dentro. Llegaron las vallas. Salto FEM, primer Festival Internacional de Cine de la Mujer. 40 películas de estreno y más de 30 cortometrajes. Salto, ciudad de película. En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hace que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes,
mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, servicio de fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42. Normalmente llamamos nuestra forma de organización social la llamamos capitalismo, porque bueno, tiene que ver con el capital como un elemento central y alrededor del eje del cual nos preocupamos y nos enfermamos cotidianamente. Pero no te voy a decir cómo salimos de esto porque es muy complicado, pero ¿cuáles te parece que deberían ser los desafíos, aunque sea a nivel personal, frente a esta cuestión globalizante, avasallante del siglo XXI? Bueno, el tema no es nada fácil. No, ninguno igual. Ninguno. Pero bueno, yo te diría que no siempre ha existido el capitalismo. O sea, actualmente le estamos dando un valor brutal al dinero como si todas las demás cosas estuvieran condicionadas a ella, ¿no? Y se hacen cosas bastante absurdas en cuanto al movimiento de capitales. Si eso lo piensas desde el punto de vista de cómo funcionaría el cuerpo, imagínate que suponemos que la sangre es el capital, ¿no? en un cuerpo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de crisis, ¿qué hacemos? Sacarle más dinero, darle más dinero a los bancos, ¿no? Es como si tú tuvieras un problema porque te falta sangre en circulación sanguínea, lo que hacen es extraerte parte de esa sangre, ¿no? Es absolutamente absurdo. Y además, luego puede ser que te metan liquidez en el mercado, pero en forma de inflación. Es como si que sacaran sangre y te metieran agua, ¿no? O sea, todo esto es... muy comprimida, además, cosa que haga. Sí. Todo esto es muy, muy demencial, ¿no? O sea, de hecho, el hecho de centralizarlo todo en el dinero produce una distorsión de cómo nos comportamos entre nosotros. Bueno, esto recuerdo haber leído algún libro de historia de España en el que se comentaba que durante el periodo en que se intentó imponer la Ilustración, intentaron cambiar la forma en que se estructuraba el Estado y que el Estado tomara mucho poder. Y para eso necesitaban recaudar impuestos en forma de dinero. Hubo una oposición brutal, que al final desencadenó las guerras carlistas y demás, en el norte, sobre todo en el norte de España. Porque allí la gente decía que el dinero estropeaba la forma en que la gente se relacionaba entre ellos. Dice, en las comunidades en las que no hay dinero, si yo caigo enfermo, mi vecino viene a ayudarme porque quiere que yo esté sano, por si a él le pasa algo, que le ayude a él. Una especie de interés egoísta, pero que colectivamente funciona. Colectivamente funcionaba. Dice, pero cuando introduces el dinero, si alguien cae enfermo, los demás esperan a que le vaya peor para comprarle sus tierras a más bajo precio, ¿no? Entonces eso distorsiona toda la estructura social. Y estas comunidades llegaron a enfrentarse al ejército. Llegó un momento en que incluso el ejército que formaron puso sobre las cuerdas al rey. Estuvo a punto de vencerle. Lo que pasa es que al final su idea de cómo se organizaba el mundo era muy, muy alrededor de las aldeas, ¿no? No tenían una idea global de país. Y eso fue lo que acabó con el movimiento. Pero fue muy potente. De hecho, gran parte de la independencia de los países americanos se debe a eso. Se debe a que España tenía tantos problemas para controlar internamente a las comunidades campesinas que no querían cambiar de sistema económico, que todo su ejército lo tenían concentrado allí, ¿no? Entonces, la independencia de América fue más fácil por eso. Hay un debate que recorre la historia la historia de la economía desde la modernidad hasta acá, ¿no? Es el viejo debate entre Adam Smith y sus seguidores
y bueno, y varios del otro lado. Entre la cuestión de que el individualismo egoísta, bueno, a largo plazo produce riqueza. Por el otro lado podríamos decir algo así como una especie de colectivismo y cooperativismo que a largo plazo te resulta mejor. Yo me imagino que para vos como biólogo la cuestión tiene una respuesta muy sencilla. Sin cooperación las células no funcionan. No funciona. Si cada una fuera por la suya... Sí. Bueno, se llega a un equilibrio. Hay, no sé si conoces el equilibrio de Nash. Sí, claro. Bueno, es el Matemático. Sí, es matemático. Hicieron la película Una mente prodigiosa. Sí. Bueno, el equilibrio de Nash viene a significar cuando todos los elementos que forman parte de un sistema buscan su máximo beneficio, llegan a un punto de equilibrio en el que todos consiguen ese máximo beneficio en correspondencia con su fuerza relativa, ¿no? Si tú eres un elemento muy débil del sistema, consigues muy poco beneficio. Si eres uno fuerte, consigues mucho beneficio. Entonces, el problema del equilibrio de Nash es que ese equilibrio, que es el mejor para todos y todos son egoístas, es muy pequeño con respecto a un equilibrio en el que todos busquen la mejor solución para los demás. Entonces, si tú buscas la mejor solución para todos los miembros de tu comunidad y todos los miembros de la comunidad están haciendo lo mismo por ti, resulta que se genera un nuevo equilibrio que con muy poco gasto energético consigue unas soluciones muy buenas para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso ancestralmente en muchas comunidades ya existía. Lo tenían asumido como una forma de vida. Una forma de vida, sí. Nosotros en realidad lo hemos ido perdiendo. Lo hemos perdido. Se ha perdido a propósito. O sea, lo que decías tú de Adam Smith, la riqueza de las naciones, y que también te venía a decir eso, que tú podías conseguir una carne a buen precio no porque el carnicero fuese muy bueno, sino porque por su propio egoísmo te lo estaba ofreciendo para conseguir el máximo dinero de ti, ¿no? Entonces, eso ha penetrado tanto en la mentalidad de la gente que se piensa que los sistemas vivos funcionan así. Porque esa misma idea luego fue puesta por Darwin como que es algo natural de los sistemas vivos. Porque tomó esa idea y luego tomó también la idea de Malthus de que el crecimiento de la comida era limitado, pero la reproducción ilimitada. Sí, uno exponencial y otro geométrico. Sí. De hecho, él dijo que, no sé si en el 720 habría un colapso mundial por el problema de que esas dos líneas se juntarían. Eso todavía no ha sucedido, o sea, que estaba bastante equivocado. ¿Y por qué no ha sucedido? Porque, por ejemplo, en sistemas como la ciencia comparte la información. Nosotros cuando nosotros publicamos alguna cosa, la ponemos a libre disposición de todo el mundo, en todo el planeta, que quiera leerla y que quiera utilizarla para sí. Entonces, claro, eso hace que el crecimiento sea muy bestia. Porque el conocimiento, a diferencia del dinero, cuanto más se comparte, más se tiene. O sea, el dinero es algo que tú necesitas tenerlo controlado para ti, que los demás no lo tengan, para tener el máximo. Pero el conocimiento no. Cuanto más lo repartes, esa persona con ese conocimiento hace una cosa nueva, lo vuelve a devolver y cada vez hay más. Entonces, no hemos cambiado todavía la mentalidad del sistema capitalista a la sociedad del conocimiento, que es donde estamos ahora, donde tendríamos que estar ahora. Pero ese cambio de conciencia no existe. Seguramente, entre otras cosas, no existe por limitaciones nuestras, pero también porque existen fuertes intereses para que no exista. Sí, claro, sí. En definitiva, cuando ustedes también generan un nuevo conocimiento, hay una apropiación empresarial de ese conocimiento y una aplicación que genera a veces miles de millones de dólares de rentabilidad a un grupo muy, muy pequeño. Sí, o a veces que no sale. Por ejemplo, en el laboratorio de al lado teníamos unos que desarrollaron un antitumoral que funcionaba relativamente bien. O sea, se lo inyectabas solamente llegaron a desarrollarlo con ratones. Lo inyectabas a los ratones y los tumores crecían muy poco. Pero una cosa muy, muy, muy curiosa que sucedió con todos los ratones, aparte de que trataban muchísimo más en morirse, los tumores casi no crecían, es que nunca hacían caquexia. La caquexia es cuando
por ejemplo, los enfermos de cáncer se van consumiendo, vas que van perdiendo peso y demás. Al final no los mata el tumor, sino es como si se murieran el resto del organismo. Sí, sí. Pues estos ratones no lo hacían, ¿no? Entonces para nosotros nos parecía que era algo muy interesante. Maravilloso. Teníamos la patente que iba corriendo y, claro, una universidad, pagar una patente para que siga en vigencia es muy, muy costosa. Entonces, las farmacéuticas saben que tienes que abandonar la patente porque no puedes pagarla. Entonces, bueno, esta idea nunca se ha distribuido. Quedó. Ahí quedó, sí, ahí está. No, nunca más saldrá adelante. Y como estas ideas hay muchas que se han quedado en el tintero porque no ha habido la forma de llevarlas a... Es decir, no existe dinero para continuar investigando. No existe la voluntad de llevarlo al mercado. La voluntad política de que esto termine siendo un producto y la gente pueda acceder a él. Política o no política. Sí. La voluntad comercial muchas veces. Sí, económica. Económica, sí. Más que nada. Juan, ha sido un gusto que vinieras. Bueno. Ya te comprometo para alguna otra vez. Bueno, porque hay muchos temas para conversar. Bueno, yo me alegro muchísimo que esa gente está investigando. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, por suerte muchos mensajes se ve que han disfrutado de la charla tanto como nosotros. El viernes que viene volvemos a hacer el factor humano y bueno, durante el fin de semana tienen las repeticiones que generosamente el canal pone a disposición. Que pasen bien. Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Recuerdo cuando Nicole Kidman me invitó para participar en Moulin Rouge. Yo cantaba, bailaba toda la película junto a Ewan. Me sentía soñada. Natalie Portman también me invitó para participar en El Cisne Negro, pero no pude, porque estoy en otros proyectos.
Señora, tengo su zapatilla, la número 6. También tengo la 6,5. Todos llevamos el cine dentro. Llegaron las payitas. Salto Film, primer festival internacional de cine de la mujer. 40 películas de estreno y más de 30 cortometrajes. Salto, ciudad de película. En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42.